Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos de nuevo el día de hoy. Y bueno, pues vamos a estar trabajando nosotros aquí con lo que es el diseño de experimentos, ¿vale? Ya esta es una entrega más de nuestro curso de RStudio. Entonces me gustaría mucho platicarles del diseño de experimentos y el padre de esta bonita teoría y de esta bonita parte de la ingeniería realmente es Fisher, ¿vale? Déjame platicarles así rapidito un experimento que él diseñó. Y bueno, este experimento pues es como que considerado el nacimiento del diseño experimental, ¿vale? Bien, resulta que había una señorita en Inglaterra de sociedad y esta señorita decía que podía diferenciar el sabor del té cuando se agrega primero como primer paso el té y luego segundo paso la leche, y que se lo podía diferenciar del té que se preparaba al revés, o sea en el que como primer paso se agrega la leche y como segundo paso el té. Pues yo creo que para la mayoría de nosotros resultaría complicado distinguir entre estas dos preparaciones porque las concentraciones son las mismas, las proporciones son las mismas de té y leche. Sin embargo, químicamente podría haber alguna diferencia, ¿vale? Y sí podría haberla porque la adición de un líquido caliente sobre otro, bueno, pues aquellos amiguitos que tienen experiencia en química sabrán que, por ejemplo, nunca deben de agregar en el orden incorrecto el ácido y el agua, ¿vale? Hasta hay por ahí una pequeña regla de dedo que dice nunca le des de tomar a un crudo, ¿no? Bien, entonces, pues sí hay diferencias en lo que sería la forma en que se preparan estos dos tipos de té. Pero bueno, pues ella decía que podía distinguirlos. Entonces, ¿cómo podríamos saber si realmente podía o no? Y lo que se le ocurrió a Fisher fue una prueba. Entonces, él preparó varias tazas, digamos que las de preparación A y preparación B. Y entonces, lo que él hacía, vamos a ponerlo aquí, no lo voy a hacer aquí en R en este momento, pero básicamente hagan de cuenta que era preparación A, preparación B, preparación A, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a poner que este fuera el experimento más sencillo de todos, con 2 tazas de preparación A y 2 tazas de preparación B, ¿vale? Bien, entonces, bajo este concepto, ella tenía que decir exactamente en qué orden estaban las tazas. Supongamos algo más sencillo, por ejemplo, el experimento en el cual Fisher pone una taza de la preparación A y una taza de la preparación B. Podría ser A, B o podría ser B, A. Entonces, si la señorita adivinara cuál es el orden correcto en este experimento tan sencillo, simplemente sería chance de 50%, ¿vale? O sea, la probabilidad de hacerlo al azar sería del 50%. Y entonces tendría muy poca fuerza el experimento, aunque sería un indicador. Si hubiera 4 tazas, por ejemplo, AA, BB, podría ser una combinación, AB, AB, y así pues las demás combinaciones que tendrían, ¿vale? Entonces para esto recuerden un poquito, amiguitos, aquello lo que es las partes de combinaciones y pues bueno, permutaciones y combinaciones, ¿vale? Bien, entonces para no hacer más largo el cuento de este experimento, existían alrededor de 70 formas de arreglar las tazas de té como les estaba poniendo Fisher. Y entonces si la señorita que tomaba el té adivinaba exactamente el orden correcto, pues si hay 70 formas de hacerlo, entonces resulta claro que la probabilidad de hacerlo por puro azar era de 1 dividido entre 70, ¿vale? Esto es este número que está aquí, que claramente es el 1.4%. Entonces ese experimento ya tenía mucha fuerza porque realmente al hacerlo al azar existía la posibilidad, pero la posibilidad de hacerlo por pura suerte era del 1.4%. Eso nos dejaba una cierta confianza, ¿vale? Cierta confianza del 98.6% de que lo que decía la señorita catadora de té era verdad. Y bueno, pues ese experimento tan sencillo fue el nacimiento del diseño experimental. Yo los invito a que ustedes lo consulten en internet, a que vean incluso animaciones, o que incluso ustedes mismos hagan las permutaciones y las combinaciones para saber efectivamente y para comprobar que había 70 posibilidades en el diseño original de Fisher, ¿vale? Bien, entonces ahí nace el diseño experimental. Y realmente lo que lo hace válido es esto, ¿vale? La probabilidad matemática. Entonces la manera en que se preparan los experimentos deben de ser evaluables, deben de tener una probabilidad matemática. Y nosotros vamos a decidir con qué confianza queremos reconocer o no la hipótesis que formulamos al inicio, ¿vale? De hecho, este experimento se considera la primera vez que nace el concepto de hipótesis nula en el experimento de Fisher de la señorita que toma té. Muy interesante. De verdad que vale la pena que lo consulten y por qué no, que lo calculen, ¿vale? Que calculen las permutaciones y las combinaciones que podrían existir en ese experimento. Pero bueno, en este caso no vamos a hablar mucho, no vamos a entrar mucho en detalle, vamos a tener otros videos por ahí
para entrar en combinaciones y permutaciones. Yo lo que les quería hablar hoy es esto, ¿vale? El nacimiento del diseño experimental. Y pues quiero comenzar haciendo honor a Fisher, precisamente, con uno de los experimentos de estructura sencilla, no necesariamente sencillo de hacer, pero de estructura sencilla, que se llama el experimento factorial, ¿vale? Entonces, se llama factorial porque nosotros vamos a probar, o vamos a poner a prueba, lo que sería el efecto de varios factores, ¿vale? Hoy simplemente vamos a quedarnos en la parte de estructura, de diseño, y más adelante vamos a poder valorar cómo sería la ecuación matemática que nos estaría dando el efecto total, ¿vale? Dados los factores y dado el efecto que tienen los factores. Les voy adelantando. Si yo tengo dos situaciones en las cuales un factor está, por ejemplo, en dos niveles, por ejemplo, la concentración que tengo a diferentes temperaturas o la concentración que tengo a diferentes dosis de un medicamento, entonces ese sería un factor, ¿vale? Un solo factor. Hablemos de la temperatura, por ejemplo. ¿Qué tanto puedo resolver un problema de matemáticas estandarizado? ¿O qué tanto puedo resolver alguna prueba, como por ejemplo los tiempo de reacción a 20 grados centígrados y 30 grados centígrados? Ahí estaríamos hablando del factor temperatura a dos condiciones, ¿vale? O dos niveles. Un nivel 20 grados centígrados, otro nivel 30 grados centígrados. Si yo le combino, por ejemplo, un fármaco, entonces tendría dos factores. Un factor sería la concentración del fármaco que me estoy tomando o estoy inyectando, y el otro factor sería la temperatura que existe en el cuarto en donde estoy. Y por supuesto que esto se aplica para muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, hasta elaborar un pastel, ¿cierto? El tiempo que voy a dejar cociendo el pastel y la temperatura a la cual lo voy a poner. Entonces, si tengo un horno, por ejemplo, lo puedo poner a 120 grados, a 140 grados, y lo puedo poner durante 10 o 15 minutos. En ese caso yo tendría dos factores y dos niveles, ¿vale? Pero pues, ¿por qué no probar una temperatura intermedia? Entonces podría tener 3 niveles para un factor, 2 niveles para el otro factor, y así sucesivamente. Yo podría tener, por ejemplo, hasta 4 o 5 niveles, ¿vale? Preparar, por ejemplo, un pan japonés, pues resulta un experimento bastante complejo desde el punto de vista de las variables y los factores, porque aquí podría tomar en cuenta las revoluciones por minuto de la batidora, al hacer las claras, el famoso, no recuerdo cómo se llama, punto de merengue o algo así, la temperatura a la cual voy a preparar este pastel, el tiempo en el cual lo voy a dejar, la cantidad o la concentración de royal que voy a poner. Entonces hay muchas cosas que puedo tomar en cuenta, ¿vale? No necesariamente, como se dan cuenta, tiene que ser algo complejo o algo extremadamente químico, pero por supuesto, si me voy a un reactor químico, tengo las revoluciones por minuto también del sistema de agitación, tengo la temperatura a la cual voy a estar llevando a cabo la reacción, tengo el tiempo incluso en el cual, si es un batch, por ejemplo, el tiempo de relajación de temperatura o el tiempo en el cual voy a estar elevando o bajando la temperatura. Entonces tengo muchos factores. Esos diseños que tienen muchos factores o que tienen factores se llaman así, diseños factoriales, ¿vale? Y recuerden, el factor entonces simplemente es un parámetro físico o un parámetro controlable que yo puedo estar variando su magnitud, y la magnitud en la que lo voy variando se va a llamar niveles, ¿vale? Entonces puedo tener 2, 3, 4, 5 niveles, y de este modo voy a tener, pues claro que voy a tener siempre una forma fácil de visualizar el experimento. Vamos a comenzar con el más sencillo, y para ello voy a hacer ya ahora sí en RStudio con este paquete que se llama AlpDesign. Es un paquete que a mí me gusta mucho en particular. Voy a comenzar con un ejemplo muy burdo, si lo quieren ver así, pero tiene muchas aplicaciones, ¿vale? Entonces recuerden primero instalarlo. Yo ya lo instalé, install packages AlpDesign, y después hay que invocarlo. Entonces yo invoco el paquete AlpDesign con la instrucción library AlpDesign. Y ahora voy a generar y voy a guardar aquí, voy a poner aquí pan japonés. Voy a poner aquí nada más pan. Ese es para mi pan, ¿vale? El experimento para mi pan. Y entonces voy a pedirle que me genere un diseño factorial. Entonces gen factorial. Y si se dan cuenta, aquí me dice los niveles. Ese puede ser un vector que puede tener 2, C,2,3, o puede ser un número, ¿vale? Si pongo un escalar, entonces es el mismo número de niveles para cada uno de los factores. Voy a poner un escalar para el ejemplo más sencillo de todos. Entonces serían 2 niveles, ¿vale? Y el número de variables voy a ponerle también 2 variables. Entonces recuerden que como estoy planteando el diseño de un pan japonés, voy a poner el tiempo de cocción y la temperatura de cocción, ¿vale? Bien, entonces aquí hay algo que vamos a ver más adelante, que
que señale si los valores están centrados o no. Entonces de ese modo los valores de los factores van a quedar centrados. Y también cuáles son los factores, de forma sencilla que no son factores, ¿vale? Aunque en realidad los que son factores son aquellos que vamos a nombrar. Y viene posteriormente el nombre de las variables. Entonces voy a poner aquí var names. Y pues vamos a ponerle en este caso lo que es, ¿vale? Entonces sería temperatura. Y recuerden que un vector en RStudio lo vamos a poner con la letra C. Entonces C, ya se dice que es un vector, es el vector de temperatura, coma, tiempo. Bien, entonces cierro mi paréntesis, aquí está cerrado mi paréntesis del vector y cierro mi paréntesis de la generación del diseño factorial. Voy a dar control enter y entonces tengo mi modelo que se llama pan. Vamos a visualizarlo. Pan, control enter. Y aquí me aparecen, ¿vale? Son, si se dan cuenta, son cuatro elementos de mi experimento. Esto quiere decir que voy a tener que hacer, bueno, pues después hablaremos de las repeticiones. Pero en este momento quiere decir que voy a tener que hacer 4 sets diferentes, ¿vale? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo interpreto? Esto está codificado. Si se dan cuenta tiene -1 y 1. En este caso es porque representa el -1 el valor inferior y el 1 representa el valor superior. Yo ya tendría que saber en este momento, y pues por supuesto que le voy a preguntar a alguien que sí sepa, porque yo no sé mucho de cocina. Pero bueno, pues le preguntaría, oye, ¿cuál es la temperatura más bajita a la cual cocinas tu pan japonés? ¿Y cuál es la temperatura más alta? El -1 representaría esa temperatura más bajita y el 1 representaría la temperatura más alta. Y también le preguntaría, oye, ¿y cuál es la mínima cantidad de tiempo que le pones, ¿vale? Para que salga esponjosito o duro o como sea que lo quieran probar. Entonces, este sería el mínimo tiempo, el -1, y el 1 sería el tiempo máximo. De manera que mis 4 arreglos serían baja temperatura y poco tiempo, alta temperatura y poco tiempo, baja temperatura y mucho tiempo, alta temperatura y mucho tiempo. Yo elegí este experimento pues porque creo que lo podemos visualizar de alguna manera, aunque no tengamos experiencia en la cocina, o no tengamos experiencia a lo mejor en otras áreas, porque si se dan cuenta aquí lo que puedo empezar a visualizar es que muy probablemente el experimento 1 me va a quedar crudo porque está a baja temperatura y bajo tiempo, pero eso lo estoy suponiendo, porque fíjense que en este momento yo dije que le íbamos a preguntar a alguien que supiera de cocina. Y entonces en realidad puede que no sea un pan crudo, sino un pan a lo mejor suave, ¿vale? Estamos partiendo del hecho de que le preguntamos a alguien que conoce de los tiempos y de las temperaturas. El 2 podría quedar, pues también tal vez crudo porque tiene poco tiempo y a lo mejor no da tiempo de cocerse. O no podrían activarse de repente algunos sabores que se pueden activar en el pan, ¿vale? El experimento 3, a bajita temperatura y mucho tiempo. Bueno, pues yo he escuchado, por ejemplo, que eso es excelente para cocer carne, pero en el caso del pan japonés no lo sé. Y en el último pienso que se me podría quemar. Mucha temperatura y mucho tiempo. Entonces vamos visualizando esto, por favor. Ahora sí que con peras y manzanas o con pasteles japoneses. Pero bueno, pues es una buena forma de comenzar con el diseño de experimentos. Vamos a visualizarlo, por favor. Hay una forma de visualizarlo que es la que a mí me encanta en lo que es un diseño experimental. Y por eso me gusta mucho que sean data frames los que genera el paquete AltDesign. Porque de este modo yo puedo generar un gráfico y puedo verlo aquí, ¿vale? Si se dan cuenta, esto es lo que me representa. Olvidemos un poquito estas escalas, por favor. Simplemente vean que tengo un cuadro, a final de cuentas con puntos, y que este cuadro me representa los cuatro valores que estaba comentando hace rato, ¿vale? Bajita temperatura, bajo tiempo, mucho tiempo a baja temperatura, mucho tiempo y mucha temperatura, y mucha temperatura pero poco tiempo, ¿vale? Entonces serían los cuatro experimentos que tendría que estar evaluando. Típicamente, o cuando vamos a hacer algún experimento en forma o que pretendemos demostrar algo, tendríamos que tener un número de repeticiones, porque el ruido puede ser alto en los experimentos, entonces tenemos que hacer repeticiones. Se recomiendan por lo menos 3 para muchos experimentos químicos y muchos experimentos también en otras áreas como en la física o la electrónica. Pero eso hay una fórmula para calcularlo cuando tenemos conocimiento de las posibles desviaciones que tenemos del experimento, ¿vale? Bien, pues por hoy dejo de hablar de pasteles. La verdad es que ya me dio hambre, así que me iré a comer un rico pastel. Pero bueno, pues ustedes quédense por aquí, por favor, trabajando, o también vayan a comer algo para trabajar con más ganas. Y por favor empiecen a pensar en estos experimentos factoriales, porque más adelante vamos a ver cómo se analizan y qué tanto se pueden ir complicando, ¿vale? Piensen que puede haber muchos factores y muchos niveles. Cuídense mucho, pórtense bien, me dio mucho gusto saludarlos y que tengan una excelente tarde, día, noche, no sé qué hora del día me están viendo. Nos vemos pronto.
Bye bye.